sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este lunes 20 de noviembre, el día siguiente, ¿no?, de una Argentina que despierta con un nuevo presidente electo. Estamos hablando de Javier Milei, el ultraderechista, que le sacó 12 puntos de ventaja al candidato oficialista Sergio Massa. Todo lo que esto implica, las repercusiones para el país, cómo va a gobernar un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, de eso y más pasamos a conversar de inmediato. Les cuento que la próxima media hora vamos a estar hablando con Iván Weissman. Iván Weissman nos va a hacer todo el análisis económico. Recordemos que también Iván vive en Argentina, por lo tanto tiene también el pulso ahí de lo que ha pasado en estas horas, pero queremos conversar ahora con el analista político, doctor en ciencia política, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina, ex consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Banco Mundial, entre otros, Juan Negri. Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, pues ¿cómo están ustedes? Lo primero, preguntarte, ¿te sorprende este resultado, los 12 puntos de ventaja? ¿Cómo ves lo que ha pasado? Me sorprenden un poco los 12 puntos, pero definitivamente esto estaba en el margen de lo esperado, es decir, es una segunda vuelta, había solamente 2 candidatos, y los números fundamentales eran muy malos para Massa, ¿no? Es decir, estamos en un contexto regional donde los oficialismos les cuesta reelegir, esto lo vemos viendo en la región hace 4 o 5 años. Es el ministro de Economía con unos números horribles, con lo cual para mí ya era un mérito que Sergio Massa hubiese llegado a esta instancia, así que no me sorprende que haya ganado para nada. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué viene? Por favor, ayúdanos a entender, Juan, porque en Argentina entiendo que se asume ahora, el 10 de diciembre, ¿no es así? ¿Sí? Efectivamente, el 10 de diciembre asume la presidencia. Claro, te lo pregunto porque nosotros en Chile nos demoramos un poco más entre que es electo el presidente y que asume. Generalmente es un mes y medio por lo menos, y si no más. Pero quiero preguntarte entonces, ¿qué es lo que viene? Ayer en el discurso de Javier Milei había mucho énfasis en el tema de que se acaba el Estado benefactor omnipresente, que no podemos actuar con gradualidad, es decir, hay que actuar rápidamente, no hay lugar para las tibiezas, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ¿cómo eso se va a materializar? Bueno, es una de las incógnitas que hay, entre otras también es qué rol va a jugar el apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio, el viejo partido de Mauricio Macri, que parece estar al borde de la ruptura. La verdad es que la carencia política de Milei es muy alta, no solo en lo parlamentario, como sugerías, sino también en términos de equipos, es decir, carece de los nombres necesarios para completar las posiciones en la burocracia nacional. Le faltan consensos incluso al interior de su propio núcleo duro, es decir, no hay claridad en términos de cómo llevar adelante sus propuestas. Así que yo creo que va a ser un gobierno, pensando en lo que viene, va a ser una transición muy problemática, muy atribulada, con un Milei que asume con mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado y que posiblemente sean los primeros meses, insisto, muy trabajosos, desordenados, con peleas internas. Y antes de eso, estos 10 días o 15 que faltan hasta el 10 de diciembre, donde lo que veremos posiblemente sea un mercado negro, ¿no? Es decir, un mercado que anticipa una incertidumbre y reacciona frente a eso. O sea que Milei esta semana lo que va a tener que hacer es darle certezas a la sociedad argentina, ¿no? Quiénes son sus ministros, etcétera. Juan, vámonos un poquito más atrás.
las últimas apariciones, ¿verdad? Particularmente el último debate entre Javier Milei y Sergio Massa, claro, mostraron para la intelectualidad, podríamos decir, cómo efectivamente Massa le daba una paliza a Javier Milei, pero algunos pensábamos que eso no necesariamente iba a mover la aguja. Y Milei arrasa, particularmente en las regiones, ¿no? En las provincias. ¿Quiénes le dieron el triunfo a Milei? Bueno, en una segunda vuelta electoral, se define por el candidato que se queda afuera, ¿no? Es decir, los votos que definen una segunda vuelta, por definición, son los votos que se quedaron afuera. Y los votos que se quedaron afuera son los votos de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, y son votos profundamente antiperonistas. Entonces, lo primero que se ve es que la mayor parte de ese voto va mayoritariamente a Javier Milei, ¿no? El 90% de las personas que votaron a Patricia Bullrich, que sacó 24%, fueron a Javier Milei. Lo que mostraban las encuestas en los últimos días también era un altísimo número de indecisos, porque claro, posiblemente esos eran votantes que estaban muy disconformes con el gobierno, pero a la vez les parecía que Milei era un salto al vacío o un loco o lo que fuere. Y finalmente esos indecisos terminan votando también por Milei. Es decir, hay una opción por lo nuevo, por el loco, frente a el desastre que es el gobierno. Entonces los indecisos se terminan votando por Milei, los votantes de Bullrich, y después, en términos sociodemográficos, la mayor parte de la juventud, por ejemplo, termina optando por Milei, y después, hay que decirlo, en un país federal como Argentina, en las provincias arrasa Javier Milei, en las provincias tradicionalmente votantes del peronismo. ¿Tú pensaste alguna vez que Sergio Massa tenía posibilidades de ganar, pensando que había ganado por lo menos la primera opción en primera vuelta? Alguna vez pensé que tenía chances, como dije, ya me parecía sorprendente que hubiese llegado hasta acá, pero después de lo que vi de su movilización política, es un muy buen candidato. Es decir, acá hay una paradoja. Por un lado es un mal candidato porque, bueno, es el ministro de Economía de una economía que es un desastre. Pero a la vez, en términos de cómo llevó adelante la campaña, en términos de profesionalidad de la campaña, fue una muy buena campaña. Estuvo muy bien, como tú mencionabas, más que tratar de mostrarlo a Milei como un loco, lo mostró como un incompetente. Así que con el diario del lunes es más fácil, entonces sí, parece bastante evidente que no podía ganar, pero en algún momento yo pensé que, bueno, es decir, frente a un candidato como Milei podía tener algunas posibilidades Sergio Massa. Cuéntame, Juan, ¿qué habla la ciudadanía hoy día? ¿Qué habla la gente, el ciudadano de a pie en Argentina en este momento? ¿Hay sorpresa todavía? ¿Qué es lo que se comenta? Hay mucha sorpresa, hay mucha alegría, hay que decirlo, entre varios sectores hay mucha alegría. Bueno, también depende a qué Argentina le preguntas, ¿no? Es decir, típicamente los sectores más peronistas, los sectores votantes de Sergio Massa están descorazonados, hay mucho temor, sobre todo por la agenda de derecha de la vicepresidenta. Esos sectores están con mucha angustia, muy preocupados por lo que viene. Hay muchos sectores con mucha incertidumbre, es decir, sectores con los económicos, etcétera, que no saben qué es lo que va a pasar. Muchos sectores también, y esto también hay que decirlo, que temen por sus privilegios, es decir, el sistema económico peronista es sobre todo un sistema de privilegios corporativos. Y después en varios sectores hay mucha esperanza. Buena parte de la sociedad argentina que votó a Massa, ahí, bueno, tal vez se va a dar un cambio. Y después, por último, no hay que olvidarse que buena parte de los votos de Milei son prestados. Es decir, el núcleo duro de Milei es 30%, que es lo que sacó en la primera vuelta. Hay 25% más de la población que lo vota solamente porque enfrente está Sergio Massa. Esa gente creo que tiene expectativas. No diría que está celebrando, pero por lo menos dice, bueno, voté a Milei solo para no votar a Massa. Quiero una oportunidad de creer. Esa gente quiere creer. Bueno, de hecho, yo ayer veía, por ejemplo, entrevistas en la calle de personas que decían, queremos más trabajo, queremos libertad. Algunos decían, bueno, mucha gente joven, tal como tú señalas, ¿verdad? Y que en definitiva
ven en Milei la posibilidad cierta de mejorar la situación económica, como dices tú, tan desastrosa, ¿no es cierto?, que tiene hoy día Argentina, pero ¿podrá lograrlo con una inflación que estaría llegando, si no me equivoco, al 200% a fin de año? Bueno, yo mismo trato de tener a veces esperanzas y quiero creer. Yo creo que la vulnerabilidad política de Milei es muy alta, sin embargo, y me cuesta ser optimista, es decir, me cuesta pensar cómo, de qué manera puede llevar adelante, por ejemplo, un plan de estabilización en estas condiciones. Pienso también en que liderazgos políticos de muchísimo mayor volumen, como el del ingeniero Mauricio Macri, el peronismo, Cristina Fernández, en su momento tampoco pudieron domar la inflación tan fácilmente, así que también abro un paréntesis, es decir, ¿cuánto podrá hacer Milei que no pudo, si toda esta gente no pudo? Pero bueno, lo cierto es que hay una convicción política radical en términos de que hay que cambiar el rumbo. Está claro que en Argentina empieza una nueva etapa, ¿no? Es decir, si hay que definirlo en una oración, empieza una nueva etapa y tal vez también empieza una nueva etapa en términos económicos. Y hay que darle la oportunidad a Javier Milei de demostrar que tiene cómo resolver los problemas de la Argentina. Si no lo hace, será un nuevo eslabón de frustración y la próxima elección, bueno, ya falta mucho, ¿no? Pero posiblemente pierda el gobierno, como le pasó a Donald Trump o a Jair Bolsonaro, que también fueron candidatos antisistema que terminan sin ser reelegidos. Juan, cuando nosotros conversamos con ocasión de la primera vuelta, tú dijiste que tú temías no tanto la reversión autoritaria que algunos temen, sino fundamentalmente que el principal problema de Milei sería, de los próximos 3 años, altos niveles de conflictividad social y muchos problemas para gobernar. ¿Mantienes eso? Sí, yo mantengo eso, es decir, hay muchos sectores en Argentina que están preocupados porque ahora se viene el fascismo. Y yo no voy a negar que hay sectores de la coalición de Milei que tienen opiniones muy controversiales, por decir lo mínimo, en relación a la dictadura, los derechos humanos, la ideología de género, etcétera. Que obviamente para algunos de sus votantes será un activo. Pero me preocupa mucho menos eso, como decías tú recién, me preocupa menos eso porque en parte por la desnudez política de Milei es difícil que pueda revertir todas esas medidas. Pero sí me preocupa más un gobierno paralizado, un gobierno que va a tener, y esto es un dato, va a tener una minoría muy significativa en el Parlamento, donde todavía no está claro cuál es la orientación general del gobierno. Entonces, mi temor es, insisto, un gobierno paralizado, un gobierno fragmentado en el Congreso, incapaz de llevar adelante su agenda, que genere altos niveles de frustración social por eso, altos niveles de conflictividad social por eso, y que eso hasta ponga en jaque la posibilidad de Milei de terminar el mandato. Ese es mi principal temor. O sea, podría no terminar su mandato, dices tú. No sé, no es que digo que necesariamente vaya a ocurrir eso, pero estamos hablando de un presidente radical, de un presidente que va a tener dificultades para controlar la calle, que tradicionalmente son aliados del peronismo, en un contexto de muchísima debilidad política en el Congreso y que quiere llevar adelante un plan de ajuste. Entonces, miro otras experiencias en América Latina y digo, bueno, históricamente en la región, gobiernos muy minoritarios en el Parlamento, esto históricamente ha sido en la región conducente a presidentes que no logran terminar el mandato. Pienso desde Pedro Castillo en el Perú hasta Dilma Rousseff, incluso lo que pasó en Ecuador recientemente. Entonces, creo que sí, no es que yo creo que vaya a ocurrir, pero creo que es un escenario que está planteado. Juan, ¿cómo se explica, cómo le explicamos acá a los chilenos? Quizás los argentinos se lo explican de una manera más fácil, pero ¿cómo nos explicamos que, siendo el gobierno peronista el que acaba de ser derrotado, el Parlamento tenga mayoría peronista? Bueno, primero, lo más elemental es los resultados de la elección parlamentaria son los de octubre y no los de ahora. Esto es una segunda vuelta, pero las elecciones legislativas se definieron en octubre. En octubre al peronismo no le fue tan mal, terminó sacando 36, 37% de los votos y Milei sacó 30%, con lo cual
es más que nada un envión de la elección parlamentaria, que insisto, es la que se definió en octubre y no ahora. Y en segundo lugar... Pero aún así, perdona, te interrumpo, pero aún así, o sea, tienes un peronismo que está súper desacreditado. ¿Cómo se da ese desdoblamiento, si se quiere? Y la palabra desdoblamiento es muy apropiada, porque otra cosa que tiene Argentina, me permito recordarle a tus oyentes, que creo que no es lo que pasa en Chile, es que las elecciones al Parlamento son parciales, es decir, se renueva la mitad del Parlamento en cada elección, con lo cual en cada momento que vos ves a Argentina hay una mitad del Parlamento que fue elegida hace menos de 2 años y una segunda mitad del Parlamento que fue elegida en los 2 años anteriores, con lo cual todavía acá en Argentina tenemos legisladores elegidos en 2021, con lo cual hay todavía también una inercia de un peronismo que le va mejor, ¿no? Ya, y esto para ti, ¿qué representa para el peronismo? Vámonos ahora a la vereda del peronismo. ¿Cómo está recibiendo a ver, ¿cómo decirlo, no es cierto? Un movimiento político tan diverso que tiene tantas posiciones internas. ¿Esto es el fin del peronismo? Al revés, ¿es una crisis que va a implicar que se fortalezca? ¿Cómo lo ves? La verdad es que los sectores peronistas vienen celebrando el fin del peronismo hace muchísimos años. Entonces yo no me apuraría a hacer las exequias del peronismo. Sí diría que este es un peronismo que está en crisis, es un peronismo que no ha logrado resolver la sucesión de Cristina Fernández, es un peronismo con muy bajas habilidades económicas, a diferencia de otros peronismos del pasado. Es un peronismo, sobre todo el kirchnerismo, ha sido muy malo en la economía. Es un gobierno, el kirchnerismo en general ha sido como con este discurso muy de distribución, pero jamás ha logrado tener una estrategia de crecimiento. Es un peronismo, entonces, muy desacreditado frente a la población. El peronismo, históricamente, para los sectores populares argentinos, es beneficios materiales, y en este caso no tenían nada para ofrecer, e hizo su peor elección. Y ahora aparece acéfalo. Yo no diría que ha muerto, como decíamos recién, tiene estructuras institucionales todavía que lo apoyan en los gobernadores, en el Parlamento, pero no tiene liderazgo, no tiene programa, ha perdido el rumbo económico, sin dudas, y ha hecho la peor elección de su historia, sin dudas va a tener que trabajar mucho para reconstituir su liderazgo. Entendiendo lo que ha significado los casos de corrupción que han sacudido a Argentina, pero sobre todo a Cristina, ¿qué rol ha jugado? Ella estuvo absolutamente al margen de esta campaña. ¿Qué pasa con ella? Bueno, como tú dices, es la vicepresidenta en funciones. Este gobierno que termina es una invención de ella, donde buscó unificar el peronismo para derrotar al ingeniero Macri, lo logró. Es la vicepresidenta hasta el 10 de diciembre, o sea que tiene un rol institucional que jugar. Pero en la campaña se manifestó, mejor dicho, no manifestó nada, es decir, estuvo en un lugar completamente secundario, marginal, salvo alguna aparición esporádica. Ella tiene legisladores que le responden, sobre todo en la muy clave y poderosa provincia de Buenos Aires, pero lo que aparenta ser es que no se transformará en una facción del peronismo y no en el liderazgo del peronismo, como viene ocurriendo hace 20 años. Y después, bueno, hay un rol judicial para ella, ¿no? Ella tiene muchas causas pendientes de corrupción, tal vez le vengan tiempos aciagos en relación a su situación jurídica. Vamos a las promesas de campaña de Javier Milei. Primero, ¿es posible? ¿Tú crees que va a poder lograr cerrar el Banco Central, terminar con el Banco Central? No creo. Creo que la mayor parte de las medidas de Milei, las más radicales, las más conocidas, en relación a lo económico, son impracticables, por lo menos en el corto plazo. Es decir, necesitas un gobierno muchísimo más fuerte políticamente para poder hacer eso. Algunas de esas son incluso anticonstitucionales. Él habla de cerrar el Banco Central, él habla de la dolarización y por ejemplo, la Constitución argentina habla de la obligación de preservar el valor de la moneda, con lo cual hasta uno podría pensar que es anticonstitucional. Y estamos hablando de un gobierno, insisto, que empieza, por lo menos, en un contexto de mucha debilidad. Esas medidas son muy difíciles de llevar a cabo.
Además, al interior de su gobierno no hay un consenso sobre cómo hacer algunas de esas cosas, con lo cual no creo que Milei pueda cerrar el Banco Central, por lo menos no ahora, por lo menos no en estos primeros 4 años. Ya, o sea, dolarizar la economía tampoco. Me parece un escenario improbable, a menos que haya una hiperinflación de acá a diciembre, y eso de alguna manera genere las condiciones para hacerlo. Pero no hay una hiperinflación ya. No hay una hiperinflación, hay una inflación muy alta, eso sí, hay una inflación muy alta, es probable que aumente, es probable que haya un reacomodamiento severo de los precios en este momento y de los salarios, pero por el momento hiperinflación no hay. Si llega a haber, podría abrirse la puerta para alguna solución de tipo dolarizadora, pero aún así es un escenario muy complejo. ¿Quiénes conforman o quiénes van a conformar de lo que se sabe hasta ahora primero, el gabinete, pero partamos por el equipo económico? ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué seguridad o tranquilidad le pueden dar al país de que la economía va a poder tomar un buen rumbo? Bueno, en el ámbito económico hay una serie de nombres, es la única, unas pocas áreas desarrolladas, si se quiere, del gabinete, de lo que sería el gabinete de Milei. Hay una serie de funcionarios que vienen de la época de Carlos Menem, en los 90, en general personas educadas, es decir, personas con credenciales académicas, yo diría que son académicos bastante radicales, pero educados. Muchos de ellos nucleados en torno a la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos, que es una universidad neoclásica, digamos, ¿no? Donde se enseña escuela austríaca y ese tipo de cosas. Esos, si bien no hay mucho consenso al interior del equipo económico, ahí tenemos nombres como Carlos Rodríguez, bueno, Darío Epstein, Emilio Campo, etcétera, que sí tienen algunos de ellos una visión de que hay que dolarizar. Después están los nombres que ha acercado el expresidente Mauricio Macri. Se habla de Federico Sturzenegger como ministro de Economía. Federico Sturzenegger es un economista muy competente, muy capaz, que ha sido presidente del Banco Central en Argentina, que es una persona que venía del gobierno de Macri, que fue ministro del gobierno de Macri. Así que bueno, digo, ahí yo creo que hay una puerta de esperanza con economistas un poco más racionales, sobre todo los que aporta Macri, para una gestión eficiente en lo económico. Sí, perdón, lo único que digo es, dolarización o no, lo que Argentina necesita es un plan de estabilización, ¿no? Es decir, un plan coherente de lucha contra la inflación. Vámonos a otro de los temas de campaña, que es prácticamente terminar con todos los ministerios, sacando al Ministerio de Ciencias, varios otros ministerios, como incluso hablaba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, dejando prácticamente el Estado convertido a 2 ministerios. Creo que era Seguridad, Interior, no recuerdo otro más que ya no lo recuerdo, pero eso también es una promesa incumplible, si se puede decir así. No, son más ministerios, hay uno de capital humano, hay de relaciones exteriores, son 5 o 6 los ministerios que propone Milei, que es mucho menos de los 14 más o menos que hay ahora. Yo creo que eso es una promesa cumplible, pero también es cierto que todas esas estructuras del Estado no desaparecen, simplemente se fusionan bajo una misma etiqueta, un mismo nombre, un mismo sello. ¿Esto qué quiere decir? Él habla de crear, por ejemplo, un Ministerio de Capital Humano, que incluiría desarrollo social, trabajo, creo que salud. Entonces, eso significa que todas las estructuras del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo no desaparecen, sino que se fusionan bajo ese nuevo ministerio. Con lo cual es una promesa cumplible, yo creo que importante en lo simbólica, para los votantes de él, ¿no? Por supuesto, pero que de fondo trae mucho menos transformación de lo que uno puede pensar a primera vista. ¿Qué va a pasar con esta propuesta, o más bien este planteamiento que él ha hecho de que se tiene que terminar con este Estado benefactor omnipresente que solo favorece a algunos? Todo este discurso de la casta, ¿verdad? El que se vayan todos, bueno, en fin. En un país acostumbrado a los subsidios del Estado, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo va a actuar ahí? ¿Qué va a pasar con los subsidios? El subsidio al transporte, al gas, a la electricidad, etcétera.
Yo creo que en primer lugar hay un diagnóstico correcto de él, de los problemas que eso trae, ¿no? Tú mencionabas recién Argentina, un país acostumbrado a los subsidios, y creo que ahí se resume en buena parte los desequilibrios económicos de Argentina de estos últimos tiempos. Es decir, ese tipo de medidas en algún momento alguien las tiene que pagar. Uno no puede subsidiar eternamente las cosas tienen un precio. Yo creo que en ese sentido el kirchnerismo siempre fue muy torpe, y Milei, con todas las cosas que tiene, por lo menos en términos económicos, entiende esa parte. Habrá que ver la profundidad y la velocidad con lo que Milei avanza en esa dirección. Yo creo que es algo que eventualmente es necesario, pero, insisto, sería muy riesgoso para él hacer todo eso de repente, forzar a la sociedad a vivir un cimbronazo económico tan fuerte. Pero eso es algo que yo creo que efectivamente el gobierno debería avanzar, sí. Vamos a la parte valórica, moral. Él es una persona que, si bien se autodefine como, o sea, es un libertario, ¿verdad?, en lo económico, en lo moral tiene algunas restricciones, como por ejemplo el estar en contra del aborto, en un país que ha tenido la posibilidad de legislar y tener una legislación con aborto por plazo. ¿Tú ves posible que se pueda terminar con esa ley? No, yo creo que no. Yo creo que él, efectivamente, no tanto él, sino sectores de su coalición. No él en persona, son sectores que yo no diría que son liberales, diría que son conservadores. Y eso implica cuestiones en la agenda social asociadas típicamente al sector conservador, en términos de aborto, en términos de lo que llaman ideología de género, en términos de matrimonio igualitario, incluso en términos de el rol de los militares en la vida política. Yo no creo que pueda revertir esas medidas, es decir, no creo que pueda revertir la ley de aborto, no creo que pueda revertir la ley de matrimonio igualitario. Esas cosas no se pueden hacer, no tiene las mayorías parlamentarias para hacerlo. Lo que sí puede hacer es un progresivo desfinanciamiento de algunos programas. Por ejemplo, en términos de salud pública, dejar de proveer insumos necesarios para realizar abortos seguros, con lo cual lo que puede terminar quedando es la norma sigue en pie, pero en la práctica se hace más difícil abortar. No sería la primera vez que pasa, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora no tanto, porque ahora en Estados Unidos tampoco es legal a nivel federal, pero lo que venía ocurriendo en estados religiosos en Estados Unidos, con lo cual yo creo que eso es lo que posiblemente termine ocurriendo. Dicho eso, no hay que perder de vista que Argentina tiene una sociedad civil, unos movimientos sociales muy fuertes, muy vibrantes, que yo creo que en ese sentido van a estar muy alertas a todo lo que pueda hacer Milei en esta dirección. Y ya que lo mencionas, ¿qué rol van a jugar los sindicatos también acá? Van a ser la estructura de resistencia de la Argentina peronista, de la Argentina que perdió. Es decir, sectores tradicionalmente, el sindicalismo, aliados al peronismo, van a estar muy en guardia, creo yo, para evitar reducciones de los derechos laborales, etcétera. Y muy alertas a movilizaciones, ¿no? Argentina es un país acostumbrado a las movilizaciones sindicales, me refiero a huelgas, me refiero a paros, a movilizaciones en la plaza, con obviamente muy buenos contactos con el peronismo, del cual es parte. Con lo cual, como decíamos hace un instante, yo anticipo, y mi principal temor es la ingobernabilidad, y yo creo que en parte eso va a tener que ver con una sociedad movilizada en contra de Milei. Quiero preguntarte por el lado ya más de estabilidad emocional del ya ahora presidente electo, porque de lo que hemos hablado contigo, pero también con el autor del libro El Loco, si hay algo que define a Milei es precisamente sus problemas de estabilidad emocional. ¿Podría eso jugar un rol, evidentemente, cuando estás asumiendo la primera magistratura del país? ¿Hay algún temor desde tu mirada respecto de aquello? Yo creo que sí, creo que los presidentes en todo contexto y en todo lugar llevan su personalidad al poder, es decir, no sé, digamos, presidentes, personalidades más indecisas versus personalidades más impulsivas, es decir, es muy difícil de anticipar, pero los gobiernos reciben esa impronta que les da su liderazgo. En el caso de Milei, y creo que te refieres a Federico González, ¿no?, el autor del libro Exacto, tal cual. El Loco.
El Loco, que es un libro que tuvo bastante éxito acá en Buenos Aires. Efectivamente, se sugiere que la estabilidad emocional de Javier Milei es un elemento a tener en cuenta. Yo no lo conozco a Milei en persona, pero sí he visto sus ataques de ira en programas de televisión y sí se abre un signo de interrogación en términos de cuál va a ser la capacidad de Javier Milei de mantener la línea o si realmente sufre algún problema clínico, ¿no? Es decir, y eso, bueno, genera muchísima incertidumbre y para algunos sugiere que no está preparado para eso. La verdad es que es esperar y ver, es una de las incógnitas que tenemos. Ha logrado mostrarse, Milei pudo mostrarse equilibrado y moderado, por ejemplo, en los debates. Si ese es el caso, bueno, digo, hay una luz de esperanza en ese sentido, me parece, ¿no? Y en el plano internacional, después de todo lo que ha dicho, después de lo que dijo del Papa, después de lo que ha dicho de los organismos multilaterales, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo va? O sea, ¿tú dirías que se va a moderar en su nuevo rol? O sea, vistiéndose de presidente, asumiendo el traje de presidente, ¿realmente es posible pensar que él cambiará su manera de ver el mundo? Yo creo que la realidad se termina imponiendo y creo que Milei hizo una serie de promesas en comercio, en relaciones exteriores, muy poco realistas. Una de las que dijo es, por ejemplo, dejar de comerciar con China o con Brasil porque son países comunistas. Lo cierto es que China y Brasil son algunos de los dos principales socios comerciales de la Argentina. Es irreal que de un día para el otro uno deje de comerciar con esos países. Él podrá buscar nuevos mercados, tratar de darle menor importancia a esos países, al caso chino, por ejemplo, eso puede pasar. Pero dejar de comerciar de la noche a la mañana muestra un desconocimiento de cómo funciona el comercio exterior. Simbólicamente también se alinea con Trump, con Bolsonaro, con Europa Occidental, con el capitalismo, muy crítico a algunos sectores del Papa, pero también, por ejemplo, romper relaciones con el Vaticano, si bien no es un tema más simbólico que práctico, lo más probable es que no lleve a cabo esas medidas. Hay muchísima incapacidad de ver cómo funciona el mundo en realidad, ¿no? Y al final, como digo, la realidad se impone. La canciller, la ministra que eligió para esa tarea, una economista llamada Diana Mondino, es una persona inteligente, es una persona de bastante derecha, pero inteligente, así que yo creo que en ese sentido, insisto, la realidad se va a imponer. Juan, hay un tema muy importante para los argentinos y que tiene que ver con lo que fue la dictadura militar, una de las más cruentas, violentas del continente. Recordemos, ¿no?, lo que significa 30.000 desaparecidos, el robo de bebés, todo lo que ha implicado, digamos, la manera en que operó, ¿verdad?, la junta militar. Y ayer yo escuchaba comentarios que me parecían impresionantes, o sea, de una persona que estaba apoyando a Milei, un hombre que se notaba muy educado y que decía que lo que hubo ahí fue una guerra y que por lo tanto todo lo que pasó está en el contexto de una guerra, ¿no? Entonces, comentarios que uno creería que ya no ha lugar, digamos, ¿no?, en el país, Argentina, y en el siglo que estamos viviendo. ¿Hay algo que tenga que ver con ese negacionismo y que representa al actual, o sea, al futuro gobierno, al gobierno de Milei, partiendo por su vicepresidenta? Sin duda, la vicepresidenta proviene de esos sectores, proviene de organizaciones de la sociedad civil defensora de los militares. Ella fue miembro de una de las más conocidas, una organización que defendía a los militares. Eso es una de las facetas más preocupantes para mí del gobierno que viene, es decir, la agenda reaccionaria en cuestiones de democracia y derechos humanos. No es un tema que a Milei le interese demasiado, pero que sí está en la agenda de la flamante vicepresidenta o vicepresidenta electa Victoria Villarroel. Yo creo que en este caso no es que la mayor parte de los argentinos piensa como ellos, sino que hay un sector minoritario, digo, que piensa así, y la mayor parte de los argentinos, bueno, votó por la economía y esto viene como asociado, digamos. Ahí también yo creo que cabe esperar resistencia importante de las organizaciones de derechos humanos que también en Argentina históricamente han sido muy importantes. Lo que yo lamento es el empoderamiento de sectores reaccionarios de derecha, eso me parece preocupante. Hoy, por ejemplo, el Museo de la Memoria decidió no abrir por miedo a amenazas, es decir, se empieza a respirar un clima enrarecido en relación a eso.
Y de vuelta, esto es uno de los elementos que yo más lamento y más temo, el empoderamiento de los sectores más reaccionarios en estas cuestiones. Bien, pues Juan Negri, doctor en Ciencia Política y director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente. Que tengas buen día. Hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos separamos solo por un instante y vamos a estar conversando con el periodista Iván Weissman. Vamos a hablar tanto de lo de Argentina como todos los coletazos, ¿no es cierto?, del audio filtrado que compromete a el abogado Luis Hermosilla. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Buena él, ¿ah? Qué bueno él. Con Copeuch Inversiones